Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo programa de este año de Quehaceres, en lo cual vamos a explorar un problema de escala, citando un texto de Giovanni Levi. Este programa público se enmarca en, en la idea de la microhistoria y a partir de la teoría y del método indiciarios y de las posibilidades críticas de estas, de la microhistoria, propone observar el rol que el indicio asume en las prácticas de artísticas y de investigación de distintos creadores, pero también pues de otros actores. En un programa de escala, esta sesión de quehaceres para este año, entonces, vamos a observar las pistas y los desbordes de las imágenes y las narrativas que en varias de las obras que analizaremos discuten, derrumban, reconstruyen relatos oficiales para reflexionar ampliamente sobre el concepto de historia, sobre el replanteamiento político, social de la misma y la posibilidad de escrituras críticas y situadas. Con esta intención, vamos a discutir estos temas y nos vamos a enfocar también en cuestiones y contextos específicos con una serie de conversaciones. En este primer semestre tendremos 12 con, como decíamos antes, artistas y otros actores sociales, como pueden ser escritores, activistas, cineastas, sociólogos y muchos otros. Todas personas para las cuales precisamente esta construcción de narrativas otras ha sido determinante. Hoy tenemos una huésped de lujo para empezar este programa, que es Melanie Smith, una artista que a nosotros aquí nos gusta mucho leer semblanzas y creo que Melanie no necesite para nada ningún tipo de presentación. Además que ha tenido recientemente una exposición muy grande y muy interesante, precisamente en colaboración entre el Museo Amparo y el MUAC. Bienvenida, Melanie. Vamos a empezar esta dinámica con una conversación, Melanie, entre tú y yo, algunas preguntas, algunos temas que hemos un poco esbozado en una conversación por mail y que creo que puedan ser interesantes para pensar esta cuestión del fragmento, que es un tema importante precisamente también para una exposición sobre la colección Amparo, curada por Tatiana Cuevas, que próximamente se inaugurará en el Museo Amparo y por lo cual pues este programa está pensado, ¿no? Para, digamos, seguir platicando y explorando más de cerca algunos de los temas que guían la reflexión de artistas. Entonces, si me permites, voy a compartir una pantalla y pues perdonen porque ahora hay que empezar, ahora se la voy a poner en grande para que se vea mejor la imagen. Y pues me gustaría empezar desde aquí esta conversación. Además que esta exposición eh, pues fue también una exposición, Melanie, que presentaste en el Museo Amparo hace algunos años, si no me equivoco, en el 2013. Y pues me parece una imagen bastante evocativa, ¿no? Para pensar y empezar a platicar sobre la idea del fragmento, ¿no? Y también pues de pensar la historia desde la posibilidad de observar un fragmento como pista o como también forma de pistar quizás discursos, ¿no? Y me gustaría, bueno, obviamente que nos platicaras un poco de esta intervención que además pues nos concierne, ya que sé que surgió desde una colaboración también y de una estancia en la cual estuviste en Puebla. Y también me parece que tiene un título que es muy interesante, ¿no? Sobre posibilidades de pensar ciertas narrativas, ciertas historias. Sí, sí. No, pues
Sí, esta pieza lo hice en colaboración con Frida Mateos, que Frida es restauradora. Y fue un proyecto que investigamos durante, no sé, como 1 año y medio, quizá 2 años. Sí, fue una investigación muy larga y la pieza en sí tiene como varios aspectos, ¿no? Pero creo realmente el título es la clave de la pieza en cierto sentido, porque la pieza se refiere son a las bases o las inversiones y es de las bases de la restauración. O sea, cuando uno está restaurando, por ejemplo, un objeto de la historia, de la arqueología, los restauradores se basan en la estabilidad de un objeto, en la legibilidad y de la reversibilidad de un objeto. Es decir, que lo tienen que poner como un estado legible, estable, y luego tienen que poder hacer que el objeto, o sea, si, por ejemplo, si están haciendo, no sé, reconstruyendo una olla, por ejemplo, tienen que poder deshacer y rehacer ese objeto para poder precisamente cuestionarlo en distintos momentos de la historia, ¿no? Entonces, para empezar, Frida y yo hicimos una especie de taller con 5 o 6 personas. Hicimos, no sé, eran como 3,000 piezas, creo, de piezas en barro. Luego las horneamos y luego las hicimos varios como moldes de estas piezas y las reproducimos en muchas piezas en distintos colores, en distintas resinas. Y durante el tiempo de la exposición El Amparo, estas piezas se convirtieron en una especie de como base, digamos, de un como falso taller de restauración. Y aquí están, sí que vemos estas personas que de hecho son actores, o bueno, al principio eran como actores profesionales, a lo largo de la exposición, gente de Servicio Social del Amparo, creo, si lo tengo bien. Entonces, la idea de este taller, digamos, falso, era como reclasificar, ir renombrando en cierto punto todas estas cajitas, y haciendo esculturas, que un poco creo que podemos ver al fondo de la foto, como esculturas absurdas y clasificaciones absurdas de distintas conexiones de pedazos que no tenían nada que ver, o sea, pedazos de distintos colores o formas, etcétera, ¿no? Entonces, la pieza habla de esta posibilidad de reclasificar las cosas en la historia, en la arqueología, y como duró 3 meses, creo, casi el taller, este proceso fue como sin fin, ¿no? El proceso era como, lo único que hacían era como hacer estas esculturas o hacer estas clasificaciones, se deshacían, hacían otros, metían ciertas tepalcates dentro de la caja, las sacaban, las sacaban, las metían. Entonces era como un proceso sin fin, ¿no? Otro aspecto había como varios videos que colocamos en el taller, todo a base de la colección Amparo. O sea, empezamos al principio de tener muchas conversaciones acerca de la colección en sí, que muchas veces cuando entramos la colección del Amparo, pues vemos las piezas enteras, las piezas que siempre están en vitrinas son las piezas, digamos,
en su mejor representación, ¿no? Y entonces todo el proyecto consistió en cuestionar realmente el objeto en sí o un objeto completo reconstruido, completo entre comillas, pero reconstruido en la historia. Nuestra idea era como poner lo que normalmente está atrás del escenario enfrente, ¿no? Y entramos en un largo tiempo del archivo fotográfico del Amparo, de videos, de conferencias, y estos como pedacitos de fotos, videos, etcétera, aparecen aquí en un video que hicimos, que está hasta del chico. Sí, junto con otro video, si regresas un poco el video del chico de la playera azul. Sí, perdón. Sí, hay un video en un cuarto justo antes de entrar el taller, donde veías este video de un chico haciendo un clase de spinning, ¿no? ¿Eh? Sí, spinning. Sí. Entonces, bueno, nunca vemos su cuerpo completo, pero él está como pedaleando, empieza como la clase y al final se empieza a sudar y está como pedaleando sin ir a ningún lado, ¿no? Básicamente es esta idea como metáfora, si quieres, del progreso de la historia, pero siempre lo vemos a él en fragmento también. Entonces eso es como una especie de introducción a la pieza y luego pasas a este taller que deshace totalmente esta idea del progreso, ¿no? de la idea de la modernidad, se deshace aquí, pasas por este cuarto, sales y luego entras donde te encuentras con la vitrina, que es la primera imagen de la presentación. Y aquí encuentras una vitrina con objetos como formas que solo puedes ver a través de un plástico translúcido, ¿no? Entonces, como que hay una especie de enfoque muy extraño en que puedes entender y no puedes entender que hay, ¿no? Ves formas, colores, sombras, pero no es fácil leer, hay una especie de como sensación de no poder leer, ¿no? Es curioso porque creo que fue un poco inconsciente esto, pero creo que también tiene todo que ver con la pintura, ¿no? Hasta cierta forma, ¿no? Esta especie de como relación con la superficie y las capas que uno emplea cuando estás haciendo una pintura, siento yo, ¿no? Sí. Pero bueno, en la exposición de la colección en febrero de Tatiana, esta pieza aparece en una forma distinta, que he montado esta pieza varias veces, entonces la segunda versión, si quieres, de esta pieza es una especie de set donde todos los elementos de la pieza se agrupan juntos, la vitrina, los tapalcates y las esculturitas, una especie de set, ¿no? Pero sin la parte performática de la primera experiencia de la pieza. Pero yo lo veo un poco como rompecabezas. Siempre estos elementos podrían regresar en cualquier momento determinado, ¿no? Totalmente. Y sí, yo me acuerdo, yo vi esta exposición y me acuerdo, ¿no? La sorpresa de ver como literal, o sea, de entrar a otro mundo respecto respecto a lo que normalmente es visible en un museo, así como esta
esta vitrina también pues remitía a una especie de casi trabajo en curso, ¿no? También como cuando cubres algo para, para pintar o para esperar Sí, una posibilidad de renovar, releer, reinterpretar sí, lo algo que va que ya pasando. está como funcionando, ¿no? Casi, pues, muchas veces estas vitrinas no sé, museos arqueológicos de los estados, diferentes estados, no simplemente como ponen un plástico cuando una vitrina está fuera de servicio, ¿no? Algo no está funcionando bien, entonces era como también remitir esta cosa de algo que no está funcionando, de algo que está, como dices, como que en proceso o hasta apagado, ¿no? Sí. Bueno, que como tú decías antes, y me parecía bastante interesante, era esta idea que al fin este proyecto mencionabas tiene que ver, ¿no? Con hablar también de la posibilidad de reclasificar estas formas taxonómicas de estar viendo y volviendo a ver un mismo objeto ser insertado dentro de otro discurso. Y me parece que en este sentido, otra pieza que hemos aquí puesto como una posibilidad de reclasificación de cierto imaginario, es esta que además me interesaba, pues, de la cual me interesaba saber más, que nos hablaras más, que precisamente también se llama parte y pedazo, ¿no? Y me parece bastante interesante también el guiño respecto a esta idea del indicio del fragmento que estamos explorando en el proceso. Además que también me parece una posibilidad de reclasificación de cierto imaginario. De hecho, en uno de los textos que tú escribes alrededor de esta pieza, también mencionas que es una especie de mirada matriarcal a este imaginario muy masculino de cierto paisaje mexicano y también de cierto tipo de cultivo y también quizás de consumo, ¿verdad? Sí. Y no sé, me gustaría mucho que nos pudieras hablar de esto. Sí, es poco vista, yo creo, esta pieza. Fue como a partir de una invitación que anualmente hace José Cuervo. Invitan cada año un artista responder como ellos quieren, al tequila o el pueblo o la forma en tú lo quieres interpretar, ¿no? Um, entonces, pues, para mí el reto fue como, pues, cómo decir algo que ya, como que no está dicho sobre tequila. um, entonces, el planteamiento del video es hacer todo en la oscuridad. Filmamos prácticamente todo de noche, de manera que como de quitar un poco el fondo, digamos, el cielo, el paisaje en sí, y enfocarme otra vez en tomas muy de cerca. De manera también siento yo que estaba jugando como con figuras contra fondo, ¿no? Porque el fondo era muchas veces como negro. Um, y es algo que creo que hago mucho en mi trabajo, es como de cierta forma quitar el contexto, ¿no? O el contexto, digamos, conocido o clásico de tal lugar, ¿no? Donde estoy yendo o filmando. Um, entonces, creo que algunas de las tomas resultan ser como naturalezas muertas sobre las close-ups de estos hombres que no, hay ciertas tomas digamos, de los bigotes, de la figura de los gimadores que son clásicamente sí, como no machos, el pecho abierto y luego con la gima también pues vuelven como algo fálicos estas las tomas que estamos haciendo. Entonces es esta forma, yo creo, de deshacer siempre que es como muy común en mi trabajo de
deshacer la imagen, deshacer el contexto y hacer como una capa más sobre la historia de, bueno, en este caso del clásico cine mexicano, la India Fernández, y ¿no? Ese tipo de imaginario y jugar y deslocar, desmantelar ese imaginario, ¿no? Y creo que lo mismo pasa en las pinturas o las ilustraciones de esta serie que tienen que ver con cómo recolocar estos, de cierto, bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo unos paisajes de Atl, de José María Velasco, y cómo estas, como pedazos, están como llevados fuera de contexto sobre un fondo blanco, ¿no? Entonces es como básicamente lo mismo que aparece en la pieza de irreversibilidad, es esta idea de como chocar o reencontrar distintos pedazos de distintos momentos de la historia para hacer como nuevos encuentros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, otras posibilidades de recombinar, ¿no? Estos mismos indicios. En este sentido, creo que es muy interesante para esta forma en la cual estamos mirando a este programa, pero también observar en tus piezas, ¿no? Cómo se puede relatar otra historia a partir de otra recombinación de lo mismo. O también, pues me da para pensar en la idea de omisión. Tú has mencionado ya varias veces, ¿no? En la charla esto, por ejemplo, este tipo de dibujo donde, o pintura, en lo cual faltan elementos, ¿no? O sea, es una voluntad eliminar cierta parte para poder construir otra posibilidad de lectura. O también, pues esto, cómo la oscuridad puede servir como una especie de fondo ausente, ¿verdad? Para poder nomás observar ciertos detalles y también lo mismo que sucedía con la vitrina inicial, Sí, sí. borrar y llegar a otra Sí, forma. y yo creo que como creo que dije, tiene que ver con la idea de descontextualizar de cierta forma, ¿no? Siempre. Y a través de, bueno, por lo menos en los proyectos de video pasa, yo creo, como nueva forma de mantelar, si quieres, no sé si es o desmantelar, pasa a través del jump cut, ¿no? Esta forma de editar que hace que dos elementos o dos escenas o dos posibles escenarios que no tendrían nada que ver normalmente, de repente los pongo juntos, ¿no? Y bueno, pues en el caso de este video, pues estaba pues obviamente trabajando varios elementos como ¿no? la planta en sí, el gimador, la masculinidad, la industrialización, y esa es como historia de cómo esos tres elementos formaron pues esta historia clásica, ¿no? De la modernidad mexicana, ¿no? Entre el campo y la industrialización, y esta como figura del macho, ¿no? Entonces, estas cosas, creo que estos elementos se traslapan todo el tiempo en formas como elípticos generalmente en los videos, y creo que hay una especie de como lagunas de vacío, si quieres, entre lo que pasa en el trabajo pictórico y en el trabajo en imagen en movimiento, porque hay como una especie de, como dices, ¿no? Estas como lagunas de ausencia que hace que los dos de alguna manera se hablan o se dialogan, pero no se espejean, ¿no? Sí, sí, creo que también esto en tu pintura, como nos lo está contando ahora, no tenemos acá la imagen, pero es evidente, pienso
empieza en donde construyes unos dispositivos para unir varias pinturas de pequeño formato y que esto pues obviamente puede ser, me imagino, recombinado. Pero también pienso en esto, ahora que lo estabas diciendo, ¿no? En esta pieza que se llama Corporis et Legis, algo que me llamó la atención respecto a la idea del filme es también como este tipo de formato que se convierte casi en una especie de película, ¿no? Como Ajá. también pienso en el movimiento que una persona debe de cumplir adentro de este espacio para poder observar estos detalles y las posibilidades, pues también obvio, una cierta autonomía, pero también del ojo, pero también de una forma de organizar la mirada para que pues estos indicios empiecen a, a relatar. Exacto, o sea, hay como, sí, una cuestión como física, yo creo que o sea, el ojo o el espectador tiene que recorrer, ¿no? Físicamente en el espacio y sí, es como si fuera una especie de guión del tiempo, ¿no? Cosa que siempre aparece o vuelve a aparecer mucho, yo creo, en mi obra, es esta como relación entre lo estático de la pintura y la imagen en movimiento, ¿no? Y aquí tenemos esta, como dices, como si fuera esto una especie de guión de imagen en movimiento, pero en pintura, ¿no? Y curiosamente, si ves los muros de la pieza en sí, bueno, tengo que explicar un poquito sobre esta pieza, ¿no? Creo, ¿no? En vez de Sí, hablar así yo, pero es una pieza que hice en el Palacio Nacional y bueno, pues todo el mundo obviamente reconoce que es a partir del mural en el Palacio Nacional de Diego Rivera. Entonces lo que hago aquí es que pongo como dos aspectos, digamos, de su mural en diálogo. Uno es el cuerpo, corporis, otro es la ley, legis, ¿no? Entonces, cuando es al final de la exposición muy grande que cubrió José Luis Barrios, y esta pieza es la última pieza de la exposición. Entonces entras a lo largo, bueno, es una exposición muy grande, entras tienes que cruzar el patio para entrar donde está la pieza, y la pieza aparece como una especie de set donde ves dos rotulistas pintando. Hay un muro que divide el cuarto y luego está la vitrina de la especie de guión de estos 7 bocetos. Y ellos están como respondiendo a ese guión. Y otra vez es una especie de acción, digamos, muy largo. Se lleva a cabo durante 2 meses, donde ellos diario están pintando y constantemente están pintando y borrando y pintando y borrando. Entonces, hablan, es una, otra vez una especie de desmantelamiento de Rivera, ¿no? Del gran historia mexicana del muralismo, y cómo estas dos formas, digamos, de entre, o la lucha entre el cuerpo y la ley siempre llega en esta pieza a una especie de palimpsesto enorme que nunca se termina, nunca se lleva a cabo, ¿no? Uh-huh. Me interesó mucho la idea de pensarlo como un palincesto, ¿no? Precisamente en ese término, con esta reescritura continua y también esta posibilidad de recombinación, ¿no? Yo creo que cuando vi esta obra me llamó mucho la atención la idea de poder observar muchos detalles que realmente
pasan desapercibidos y que otras formas de relato encuentran en este reencuentro de detalles, ¿no? En esta reorganización, que precisamente me parece que tú usas a menudo la palabra desmantelamiento, también acuerdo que es una pieza, ¿no? Que la mencionas claramente en la pieza de Gilitla, que aquí no tenemos imágenes, pero que la pieza de Gilitla tiene esta palabra dismantle, ¿no? Como segunda, creo que se llama Gilitla Dismantle, ¿verdad? Esa pieza. Y me interesa saber más, ¿no? Saber más cómo, qué entiendes con esta palabra, también pensando en cómo obviamente lo haces en respecto de ciertos procesos históricos, por ejemplo, pues uniendo y este tipo de indicios y también obviamente apostando a esta idea de una reescritura perpetua, ¿no? Entonces, a lo que significa escribir, pero también a lo que significa borrar. Y creo que la opción, la operación de desmantelar tiene que ver con esta idea de, no digo del borrar necesariamente, pero del quitar. Sí, Y no sí. sé, quisiera saber más. Creo que al principio, creo que fue como algo como casi inconsciente de trabajar de ese modo, ¿no? Pero ahora, bueno, cuando ya llevas varias piezas, entiendes un poco o la razón de hacer esas cosas. Yo siento que, bueno, tiene que ver con, obviamente, con cuestionar la historia del arte, ¿no? Y creo que tienen como un elemento de, como, casi como surrealista, dadaísta, de trabajar de esta forma. Pero también creo que siempre, creo que viene de una pregunta grande que siempre me hago cuando estoy haciendo o pensando en cualquier proyecto, es como sí, o describir un lugar, o describir un proyecto, lo que estoy pensando, de una forma que no sea sobre como la gran narrativa de tal lugar, ¿no? Es como empezar a describir, yo creo que ciertas, o deshacer ciertas como utopías, ¿no? De la modernidad y bueno, básicamente viene mucho de esta como primer cuestionamiento de no representar tal lugar en la forma que siempre ha sido como representado en el pasado, ¿no? Entonces de ahí viene esta como estructura que creo que ha sido como ya como más conocida en mi obra de como mezclar distintos tiempos, distintos sonidos, distintas imágenes, como que no necesariamente forman una narrativa como fácil, ¿no? Mucha gente me han dicho cuando describen esa sensación de ver un video o una pieza mía que como que está muy llevado en una especie de presente eterno en los videos, como, un poco como es un sueño, ¿no? Donde la sensación del tiempo se deshace, ¿no? Cuando piensas que estás entendiendo por dónde va la pieza o el video o en este caso lo que estamos viendo, la pintura, esa posibilidad de entenderlo, perdón, te está negado de alguna forma, ¿no? Si empiezas a seguir una cierta narrativa, ¡pah! ¿No? Te lleva como en otra dirección. Sin embargo, siento que esas, al final, la pieza tiene su propia lógica, o sea, si estás como suspendido, más bien, yo siento que es una especie de suspensión que pasa, digamos, en el tiempo de la imagen en movimiento o la suspensión de una superficie cuando está trabajado a un nivel pictórico, ¿no? Como decía, estos como palimpsestos de distintas capas ¿no? que están suspendidos ¿no? en el canvas, en el
en el formato, ¿no? Pictórico. Es bastante interesante lo que nos vas contando, Maren, y creo respecto a esta idea, creo que ayuda a atar muchos cables, ¿no? Y regreso otra vez a la imagen inicial de la cual partimos, de esta especie de forma de velar, de ponerle un velo, ¿no? A la imagen, y que evidentemente creo se pueda también entender como una especie de distancia del presente. También la idea del palincesto, ¿no? Cómo escribir siempre en esta distancia irremediable del presente, en lo cual siempre hay formas de releer, pero también hay formas de estar de alguna manera lejos, ¿no? De lo que ha sucedido. Entonces, observar desde ahí. En los Sí, videos... sí, y yo Dime. creo que como cuando veo, digamos, el cuerpo de mi trabajo a lo largo de 25 o 30 años, creo que esas conexiones pasan o pueden pasar dentro de una sola pieza y también a un nivel más general de la obra, ¿no? Y ahí vienen esas como conexiones entre, por ejemplo, que esta pieza que estamos viendo aquí de Forlandia, de la industrialización y la naturaleza y el cuerpo, y, y, y cómo de cierta forma creo hoy en día estamos obligadas a ver, ¿no? Esta como idea de cómo la naturaleza ha sido una especie de, o sea, cómo nuestra relación con la naturaleza más bien tiene que cambiar, ¿no? Porque la industrialización ha pasado, pues, un poco a través de la colonización, de esta destrucción, nuestra actitud, ¿no? De entender la naturaleza como una especie de como objeto y no como parte de nuestro mundo también, o parte de las cosas o nuestro entorno, o cómo se conecta el mundo, ¿no? Más bien. Entonces, yo creo que a lo largo de estos años he entendido que el trabajo en sí es una especie de ruta D entre un proyecto y otro, como una especie de espiral enorme, ¿no? Entre, no sé, estos primeros trabajos que empezaron en la Ciudad de México y han ido como cambiando de lugares y escalas muy distintas ¿no? En este caso hasta lo más remoto de este pequeño pueblo de Forlandia en las Amazonas, ¿no? Donde curiosamente la naturaleza fue lo que arruinó este proyecto de Henry Ford, ¿no? En los años 20, ¿no? Sí, o sea, además para describir, para los que no saben o no han visto este proyecto, es un viaje que hice a las Amazonas, este pequeño pueblo que se llama Forlandia, que Henry Ford intentó hacer una producción de caucho para las llantas de sus coches. Entonces, y al final fue una historia muy fallida, en gran parte debido a la resistencia de la naturaleza, que hizo que no pudo producir bien los árboles o la producción, el calor, los insectos, los animales salvajes, lejos de la humanidad realmente, ¿no? Pero sí, Sí. creo que ahí es donde vienen, creo que todas estas, si regresas este Green Lush, que es ajá, um, siempre trato de poner como en diálogo en este caso lo plástico, ¿no? Lo sintético de la producción industrial con, ¿no? La naturaleza.
hacer que estas distancias de alguna forma se entremezclan, se complican, ¿no? en la obra. Claro. Sí, creo que Fordlandia de alguna manera también tenga algún tipo de contacto con este proyecto de María Elena, ¿no? Sí, Que sí. también es un proyecto fílmico. Me preguntaba sobre estas cosas que estás diciendo, cuánto en este tipo de observación de estos procesos que tienen que ver con estas utopías, con la deconstrucción de ciertas utopías, pero también, y precisamente como lo dices, pues sobre esta descripción de este desencuentro entre naturaleza y una cierta idea de progreso que ahora obviamente se va siempre más evidenciando como algo que fracasó. Pues me pregunto también cómo te confrontas tú como en este caso, ¿no? También como una persona que llega a este lugar, que observa, ¿no? Y creo que esto también regresa un poco a esta idea de la mirada fílmica en fragmentos, ¿no? Entonces, que casi nos guías a estos recuerdos de estar ahí, ¿no? Y es una mirada que de alguna manera pues fija el detalle. Sí, en general, cuando, bueno, estos últimos 2 proyectos filmé con Julian Deboy, hablamos mucho de la idea de ir a la imagen saturada, ¿no? Y precisamente yo creo que va en contra de esta idea de describir, sino tratar tratar un poco un cierto pulso del lugar, un cierto afecto. Entonces, hablamos mucho de hacer, o sea, trabajar en un nivel micro o macro. Hay muchas tomas, por ejemplo, desde el aire, la toma aérea, que creo que ha sido a lo largo de los años algo como muy representativa de mi obra, ¿no? De esta como visión de algo a lo lejos y a la vez algo como muy de cerca. Y este como clásico toma americana de en gran parte evadir esa toma, ¿no? Entonces vas, de cierta manera, como decía al principio de la charla, descontextualizas, quitas lo que sería, bueno, en inglés era el mid-ground, ¿no? Esta idea como la clásica toma descriptiva de tal lugar. Entonces, más bien lo que estoy haciendo es como haciendo una especie de constelación sobre el lugar, de distintas capas históricas, geográficas, o intereses que voy encontrando de tal lugar que siento que pueden funcionar bien dentro del guión. O realmente es extraño que no hay guión, nunca trabajo con guión. O sea, cuando empiezo a trabajar, me baso en ciertas ideas que tengo y filmamos, generalmente a partir de un viaje piloto que hago y luego pues, regreso y filmamos en un equipo más grande. Pero luego después es cuando, en la edición, es cuando empiezo a entender la narrativa. No, nunca es que hay un principio y un fin. Eso lo veo para mí, o sea, siempre ven esta como parte del trabajo duro en la edición, ¿no? Cuando esas conexiones las empieza a trabajar y muchas veces, y tampoco es que cuando trabajo que estoy haciendo toda la imagen y luego todo el audio, siempre trabajo el audio y la imagen juntas. Entonces, a veces es la imagen que me dicta que sigue y a veces es el audio que me dicta que sigue. Entonces, son como puentes que hago entre imagen
sonidos siempre que me van diciendo, de cierta forma, qué imagen sigue, ¿no? Es una operación que efectivamente es casi detectivesca, ¿no? De ir siguiendo unas pistas y observar cómo puede construirse, al menos cómo nos los vas relatando. Y me gusta, a mí me gustan muchísimo tus videos, creo que precisamente reconstruyen eh, esta posibilidad de mirar de otro lado, ¿no? Precisamente ayudan a deconstruir ciertos relatos, precisamente también estas rupturas que a veces se avisan y que ahora entiendo más respecto a cómo nos relatas el audio, hasta en el audio, que va cambiando a veces de una forma inesperada. Y me interesó mucho lo que estabas mencionando sobre estas dos posibilidades de mirar o muy de lejos o muy de cerca, porque a la vez pienso que en ambos casos estos apuntan a cierto nivel de abstracción, ¿no? Como que el detalle así como lo muy lejos nos da, hace perder la escala humana de alguna manera, entonces nos descoloca la forma en la cual miramos. Mm. Y sobre todo yo creo en esta última de María Elena, varias personas me han comentado que sienten una especie de cualidad posthumana, ¿no? Que hay, las voces que hay como son de lejos. Es raro también en los videos que utilizo el lenguaje en sí. El lenguaje siempre viene como una especie de fondo en donde tienes que como un poco intuir lo que están diciendo, porque estoy como muy consciente entre este como debate que siempre tengo entre el español y inglés. Entonces quiero que la idea del lenguaje pertenece siempre como a fondo de los videos, además que tenga como una especie de como odio con los subtítulos. Entonces prefiero que la gente vea, que no leen. O absorben las cosas, ¿no? Que más bien absorben los sonidos como ya por sí, no que los leen, ¿no? Entonces, sí, creo que esa cuestión de como posthumano y la abstracción son muy presentes, sobre todo en esta pieza, porque lo que quería hacer era como hacer una relación, digamos, si Forlandia fue como horizontal entre el cuerpo, el animal, la naturaleza, digamos, esta pieza es vertical, ¿no? Es el gran cielo del desierto de Atacama, los fondos de las minas, a un nivel más como, digamos, cuántica, geológica, ¿no? Pero sí, como decía, sí son proyectos de hermanos en paisajes muy distintos, pero con historias muy, muy parecidas, sí. Sobre esta cuestión del mirar de lejos, mirar de cerca, y regresando también un poco a esta pieza de Corporis Elegi sobre la narrativa de la historia mexicana, creo que esta que es una pieza bastante famosa, ¿no? De Estadio Azteca, pues también nos da esta posibilidad de observar. Y precisamente porque, bueno, aquí en tu sitio hay una imagen bastante evidente de cómo creo que haya surgido esta idea de este tipo de mensajes que se construyen conjuntamente por ahí y que aquí, pues creo que esto sea un croquis, ¿no? De cómo se organizó la división en paneles de la imagen, Sí, pues sí. se puede advertir a lo lejos esta forma de unidad, pero también igual en el filme, en el video que relata la construcción de este tipo de imágenes, pues se da como una serie de transformaciones y también una serie de deconstrucciones adentro de la misma imagen. Pero Sí, bueno, sí, también sí. es... Sí, yo creo que o sea, ahora que como que estamos hablando, también se me ocurre que esta como relación también entre figura y fondo pasa aquí, la fragmentación también pasa, ¿no?
y creo que para mí una de las cosas más interesantes, digamos, de esta pieza, aparte de como, digamos, la narrativa más obvia del caos de la modernidad mexicana y el progreso o la desconstrucción de ese progreso, etcétera. También yo creo que para mí funciona como a un nivel casi del pixel, en donde vemos como una especie de oscilación entre lo que hay abajo, es decir, la gente, los cuerpos que están moviendo estos carteles y cambiándolos, a un momento cuando hay también a un nivel perceptivo, una especie de oscilación entre algo que se borra y algo que como que aparece, ¿no? Adelante de la cámara, ¿no? Una imagen que se deshace y se hace, ¿no? Digo, eso es como una lectura un poco más, no sé, diferente o quizá más perceptiva, ¿no? De la pieza, pero creo que pasa, como pasa en la vitrina, ¿no? También esta cosa de que lees y no lees, la oscilación de algo por debajo que está moviendo algo por encima, ¿no? Es también muy de mi obra, esta cosa, ¿no? Del backroom, el escenario, atrás del escenario. Sí, ¿No? sí, de hecho, Adelante. sí, es aquí, además que una pregunta que yo te haría un poco al margen de lo que estamos platicando, pero que también me parece interesante mencionar, es como esta asociación que también se hace, ¿no? Entre distintos tipos de imaginarios. Hay un imaginario mexicano, ¿no? De la historia oficial mexicana, hasta de las formas de su educación, y luego también hay historia del arte moderno, ¿no? Que va encontrándose aquí. Pero también sí creo que hay algo muy interesante en lo que tú vas diciendo sobre esta presencia del cuerpo, que creo que en distintos momentos lo hemos estado tocando, ¿no? La vitrina como algo que se interpone entre el objeto y la persona, ¿no? Esta forma, esta idea también de concentrarse en el detalle del cuerpo de algunos, o pues a la vez toda esta forma de pensar esto que está entre quien ve y, y la imagen o el objeto. De hecho, una de las frases que se menciona en este video es, de repente, la revolución no será televisada, ¿no? Y creo que hay muchos momentos en lo cual, en tu obra, también en obras como muy recientes, como por ejemplo lo que hiciste en la Tallera, en Cuernavaca, hay como evidenciar el dispositivo, ¿no? Evidenciar sí. que hay por ahí. Y de hecho, como nos relataste que en la exposición que va a curar Tatiana en el museo también se presentará, ¿no? Como esta cuestión del display, del mostrar Sí. cómo se hace algo. Sí, son como sets, ¿no? Bueno, sets de absurdas o ridículas, ¿no? Y podemos interpretar esos sets como, tanto como a un nivel, digamos, artístico, ¿no? Donde revela el proceso de siempre hacer algo, también, pues, ¿no? A un nivel político, ¿no? Donde esta como idea o la farsa, ¿no? De sets, de escaparates de un nivel entre lo privado y lo público o lo oficial y no oficial, ¿no? De hecho, si en el dispositivo funcionante de la imagen completa, pues también tú en esta obra, por ejemplo, vas deconstruyendo, vas mostrando, ¿no? El dispositivo no funcionante de relajo, ¿no? Que arman los chicos, los alumnos con los cuales colaboraron por esta pieza, ¿no? Sí, sí, o sea, es... y quizá, no sé si eso es un poco como el lado inglés, algo mío, como de
no sé, que viene de la comedia, ¿no? De que viene del humor, de siempre revelar un poco esta cosa como absurda, ¿no? De la producción en todo sentido, ¿no? No sé, encuentro mucho, no sé, es algo que eh, que caracteriza un poco mi obra, como de repente el humor se incide, ¿no? En la mayoría de mis proyectos, ¿no? Sí. Y aquí, pues ya empezando un poco a cerrar por lo menos la parte de nuestra conversación y invitando a quien nos está escuchando, si gusta empezar a formular algún tipo de pregunta, si gustan escribirnosla, aquí las vamos a leer a Melanie. Creo que también en estas últimas obras que por aquí estamos viendo, Farsa y Artificio, en lo cual hay una especie de clase de baile, ¿verdad? Se hace presente esta cuestión de una distancia de los cuerpos, ¿no? De los saberes también de un cuerpo o de estas formas de relatar, que creo que también, ¿no? Revela ciertos tipos de dispositivos de una forma interesante. Sí, 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 o sea, es como lo que te decía de aquí, por ejemplo, si vas a la siguiente imagen, ajá, aquí por un lado había, bueno, donde se ve la pista, sí, había una como clase de baile donde invité una amiga que me parecía a mí físicamente anglosajona, extranjera, ¿no? Que la ponía a bailar de hecho, el maestro es cubano, mexicano, pero bueno, a bailar como ciertos pasos de salsa. Entonces la intención era como ponerla torpemente a aprender los pasos de una cultura, por decirlo, que ella no conocía, ¿no? Y junto con estas, con la clase, que era sí, un performance en ese momento, había una serie de diapositivas que iban pasando y pasando sobre México de los como 70s, 80s. De hecho, se llama Teatro de Francis. Yo creo que ubicamos que muchas de estas imágenes vienen de una especie de teatro de izquierda que había en el centro en ese momento. Entonces, que también esas son como muy de farsa, estas imágenes. Pero a la vez, lo que no quería que las imágenes espejeaban lo que estaba pasando en la acción, sino que había como una especie de visión sesgada que medio reconocía ciertas como formas o colores o modos en la imagen reproducida en el performance, ¿no? Entonces, regreso también a esta idea de la relación entre pintura y imagen en movimiento. No es que sea como una especie de espejo de uno del otro, sino hay más bien como un significante vacío que pasa en común y sin el otro lado, la otra parte, ¿no? Es como una visión como muy sesgada de dos cosas que no precisamente se embonan, ¿no? Sí, sí. Creo que aquí también, ¿no? En Sí, otras sí, sí. piezas hay Sí, esta presencia. ajá, eso también pasa, que en esta pieza de La Tallera, donde que estaba representando ciertos fragmentos de la pintura medieval, como del Bosco y de Bruegel, en pequeños escenarios, tableaux vivants que se llevaban a cabo. No eran precisamente, nunca las llamaba performance, yo las llamaba como activaciones de escenas del pasado, ¿no? En el presente. Y ahí como que va también esta relación entre
pasado, presente, deshacerlo todo el tiempo. Y bueno, pues, ¿no? Hay siempre está como cuestión aquí de la comedia, ¿no? De algo que está como abaratado todo el tiempo entre los... o también de amateur, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra en español. ¿No? Sí. ¿Ah? Amateur, como sí, casero, yo creo que se entiende. Ajá, amateur, del querer hacer algo bien, pero que obviamente está como mal, ¿no? Entonces, también como un personaje, un restaurador pintando fragmentos de las pinturas originales a fondo, ¿no? Entonces, Claro. es esto como, ¿no? Crear como estas capas y palimpsestos en el tiempo y del presente pasado en una especie de intento de alguna forma crear movimiento, en este caso de la pintura, y alentar y crear como stasis en la imagen en movimiento, ¿no? Ujú. Sí, te dejaría con esta imagen y pues pasaría esta parte de conversación Yeah. con otras personas en escucha, pero bueno, aquí hay precisamente esta imagen donde también una obra que me permito resumir rápidamente, exploras un paisaje que si no me equivoco es en Monterrey Sí. y pues lo haces a partir de tu estudio y de Skype. Esta me parece casi inquietante respecto a la situación en la cual nos encontramos ahora, ¿no? Pero que otra vez pone como en vista, ¿no? Esta forma de revelar estos espacios muy al cruce entre el relato, la ficción, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues en este caso sí, trabajar a distancia, que es un modo que he estado como adoptando en los últimos años de como un poco alejarme de la autoría de construir la imagen tan cuidadosamente, ¿no? Dejar que alguien más, una máquina más lo haga por mí, ¿no? Que fue como si un modo que adopté en la adaptación, en el montaje de las dos exposiciones entre el MOAC y el Amparo, ¿no? Con estas mirillas que estaban grabando piezas de mi producción tanto, bueno, entre el MOAC y el Amparo, ¿no? Era como una forma de conectar los dos espacios y distintas etapas de mi producción en una como especie de entrecruce, una cruzada de imágenes, ¿no? Sí, Digo, sí. de referencias, perdón. No, claro que sí, que allá se iban cruzando y también establecía algo bastante interesante en esta distancia que también hemos tocado, ¿no? Al hablar de tu práctica. Melanie, te voy leyendo una pregunta que hace Alma Elena Cardoso Uh-huh. y que pregunta, muchas gracias por la charla, Melanie y Nina, gracias Alma por estar aquí. A mí me gustaría que nos contaras un poco más sobre tu concepto de escritura y si tienes una forma de escribir. A menudo discutimos en las aulas, Alma Elena es coordinadora de arte contemporáneo de la Ibero Puebla, con estudiantes de artes, sobre el papel que tiene la escritura en las artes visuales contemporáneas y sobre qué tipos de escritura podemos pensar desde las artes, desbordada, crítica, no lineal y hasta no literal. ¿Tú cómo la piensas? Te pregunta Alma. Perdón, la pregunta es cómo lo concibo o cómo lo hago en mi propio trabajo. Esto no sabría decirlo de alguna forma, pero creo que la primera parte refiere más a cómo tú lo haces Yeah. y Mira, entonces pues, también cómo también últimamente he estado escribiendo pequeños eh, viñetas, o no sé cómo describirlos, qué son realmente. Son pequeñas frases que vienen de fuentes muy distintas
que junto en textos que no necesariamente tienen una especie de continuidad, pero yo siento que son como muy parecidos al proceso que adopto cuando estoy editando, por ejemplo. ¿No? Esta discontinuidad y continuidad, pero que crea una especie de mood en el texto o en el video en conjunto, ¿no? Propiamente no escribo para, como decía, como un guión, pero últimamente hay una especie de diálogo entre crear estas como narrativas diminutivas, no sé cómo describirlas muy bien, pero como creo que se conectan justo con esta forma de crear como un ambiente, pero entre oración y oración no tienen sentido, ¿no? Y creo que es un poco, te digo, que lo relaciono la escritura un poco como con la edición, ¿no? Pero no sé si contesta la pregunta. Uh-huh. Yo supongo que sí, pero Alma puede decirnos también más sobre cómo si tiene otras cosas que apuntar, pero efectivamente ella estaba diciendo, ¿no? Estaba preguntando qué tipos de escritura podemos pensar desde las artes y una de las posibilidades que ella apuntaba era de la escritura no lineal, ¿no? Y creo que de alguna manera por ahí puede ir, ¿no? Como qué posibilidades. Pero Alma, acá estamos, si gusta complementar o si gusta decirnos algo más o comentar al respecto. Pero veo que hay como otras preguntas, ¿no? En el chat. Hay mientras otra pregunta que pregunta Aurea y te pregunta, ¿consideras que el medio predisponga la obra ante sus espectadores? Que si pregunta, ¿qué? ¿Perdón? Si consideras que el medio predispone la obra ante sus espectadores. O sea, quizás me imagino que se esté refiriendo a Aurea también, pues puede complementar seguramente, que aquí está, pero me pregunto ella probablemente está preguntando cómo escoges un medio, ¿no? Y cómo esto influye sobre la percepción que los espectadores tienen de la obra misma, ¿no? Como por ejemplo una obra es resuelta en pintura o como otra obra es resuelta en video, por ejemplo. Aurea, me corriges si me estoy equivocando. Sí, generalmente la idea inicial viene de lo pictórico, pero la primera instancia o resolución del proyecto viene en video. Y luego pues pueden haber una serie de derives que vienen entre pues, objetos o, ¿no? Escritura o últimamente performática, ¿no? Pero viene, sí, generalmente de lo pictórico o una cuestión que tengo que resolver como leo o deconstruyo o construyo el espacio pictórico, ¿no? Pero también viene un poco o sea, a lo largo de mi trabajo, por ejemplo, el sitio en sí ha sido como algo muy importante, ¿no? Que determina qué medio uso, ¿no? Y el video, yo creo que es algo que ha como sobrevivido esta experiencia de poder relatar o describir un poco la idea de entre distancia y tiempo, ¿no? Entonces, es algo complejo, es una pregunta compleja, pero creo que, como trataba de decir, generalmente el impulso inicial es algo relacionado con cómo describir algo que pasa fuera del plano pictórico, ¿no? Y de ahí vienen muchas de las preguntas sobre
el escenario antes y digo, alrededor de un set o atrás del escenario o algo así, y también de ahí me llevo obviamente la performática, ¿no? Claro. Mira, hay otra pregunta de María Lideita que nos va a ayudar a estar explorando más esta pregunta de otro lado, obviamente, que ella dice, yo observo que continuamente exploras el medio y el lenguaje, audiovisual, pictórico, etcétera, y al mismo tiempo detonas reflexión en torno a temas sociales, ¿no? Sí, sí. Ve como estas dos investigaciones de la mano, ¿no? Una sobre el medio y la otra sobre los temas que tú vas tratando. Y dice, ¿cómo llevas de la mano este proceso en el que ambos evolucionan? Esa es buena pregunta, porque nunca trato, o sea, trato cuando, o sea, hablo de la política o lo social, o trato de que siempre, que eso no sea como de una forma, digamos, directa o pesada en primer plano, ¿no? Trato de que, de alguna forma, que eso se da por sí, ¿no? O sea, no se da porque quiero hablar de tal, ¿no?, tema social, político, lo que sea, que si no se da un poco en el proceso de llevar a cabo una pieza. Y también, bueno, pueden ser como muy complejas esas preguntas o cómo los resuelvo, ¿no? Pero menos lo que quiero es que lo que hago demanda del espectador una respuesta como blanco y negro, ¿no? De que ella se está tratando de tal tema o tal, ¿no?, área social o lo que sea. Trato de que esa cuestión o esa pregunta aparece a lo largo del proceso de hacer algo o a lo largo de investigar algo, ¿no? Por varios asuntos, ¿no? Por lo histórico, por lo estético, por lo, no sé, geopolítico, por cuestiones de escala, de color, lo que sea. Pero, por ejemplo, no sé, me gusta mucho pensar, por ejemplo, de cómo el color puede ser político, ¿no? Eso sería un ejemplo, digamos, como creo pertinente a la pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer que el color, que normalmente es, bueno, que puede ser como tan formal, digamos, cómo lo podemos explorar en términos sociales o políticos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y no al revés. Te agradece, Marielli, tu respuesta. Y Rodolfo Suárez te pregunta, muchas gracias, en principio te agradece, muchas gracias por compartirnos cosas tan valiosas, Melanie. Y luego pregunta, ¿por qué te interesa el concepto del diálogo con lo sintético? ¿Cómo piensas esto en relación con la naturaleza que resiste, como en Forlandia? Es que un poco como decía, yo creo que un poco en mi obra todo está conectado con todo, ¿no? Y yo creo que esa es como una manera en que tenemos que empezar a como entender el mundo, que las cosas, o sea, entre nosotros y la naturaleza y lo industrial y todo está de alguna forma conectado, ¿no? Es como preguntarnos ahorita, por ejemplo, cómo se dio COVID, o sea, no es que apareció de la nada, empezó por nuestra relación con, ¿no?, la naturaleza en parte, ¿no? De cómo estamos reduciendo las distancias, viajando tanto el mundo global, nuestra relación entre la cercanía con lo animal y cómo esa distancia cada vez por, ¿no?, extracciones ¿no?, la industrialización ha sido como cada vez más pequeño esa distancia entre una cosa y otra. Entonces, yo creo
para mí, o sea, lo sintético y lo natural van de la mano, ¿no? Van relacionados con la historia de América Latina, ¿no? La colonización, ¿no? La explotación inicial de las tierras exóticas para, ¿no? Extraer y regresar, ¿no? ¿no? Las cosas, ¿no? Y creo que para mí siempre esas relaciones van de la mano, ¿no? Sí, seguimos con las preguntas porque hay otra. Dice María José Casazza, pregunta, qué bonita charla, muchas gracias, también agradece. Me gustaría que nos contaras qué va primero para ti en la práctica artística cuando tratas con estos espacios, porque parece que los concibes como algo viviente. Entonces, ¿cómo te les acercas para tu propio proceso artístico? Yo creo que vienen a mí. uh, es algo extraño, pero creo que algo que, por ejemplo, o los proyectos me vienen a la mente porque por un proceso. A veces como que lleva como durmiendo años una idea, quizá mi inconsciente, quizás medio consciente, y de repente, por algo, esa idea, por el momento, por la instancia, por lo que está pasando en las noticias o en mi propia persona, o esas vuelve pertinente esa pregunta, esa cosa que yo pensaba, perdón, hace mucho tiempo, ¿no? Y un poco como se han dado los proyectos es que una conversación con alguien me lleva a ver, pues, no sé, en el caso de María Elena son como disparos o algo que de repente tienen sentido en mi cabeza, pero son cosas que yo creo que llevan mucho tiempo como dormidos, de repente, ¡pum!, se disparan y se hacen. Pero bueno, también son procesos muy largos, casi siempre, toda mi obra. No sé, casi siempre que algo llega como a concebirse o hacerse realmente, pueden ser años. Claro. Sí, de hecho, María José Carvajal también pregunta, ¿no? Te agradece y te pregunta cómo es tu proceso de investigación en las artes. Creo que parcialmente contestaste, pero no sé si te da la ocasión para decir algo más. Y cuáles son tus formas de conceptualización. Quizás piense en metodologías, maneras en la cual vas conceptualizando, ¿no? Los procesos pasan de un lado Sí, al otro. No es fácil, ¿eh? No es fácil la pregunta. es que yo creo que, o sea, cada proyecto tiene su propia historia. Creo que a lo largo de los años vas como, como agarrando ciertos modos de producción, pero no me gusta mucho, más bien quizá me gustaría, pero no tengo fórmulas para cada proyecto. Que cada proyecto es distinto y hay ciertos métodos ¿no? Por ejemplo, de cómo editar, ¿no? Esta forma que yo describía de cómo edito. Creo que eso es algo que no se me va. La forma en que, no sé si realmente son pinturas, pero como mi acercamiento hacia lo pictórico, eso es como algo que es bastante metódico, sobre todo en los últimos años que he estado trabajando estos como tipo pinturas que son diagramas que acompañan un proceso de investigación de algún modo, ¿no? Pero yo diría que, pues regresando al principio, quizá mi método es arqueológico, ¿no? Es algo que va, no sé, desde la superficie hasta el fondo y constelo siempre, constelo distintas relaciones donde puedo ver como un tema, un sitio o
o el proyecto en sí desde muchas distintas vistas y capas que se conjugan, se juegan en un solo proyecto en distintos tiempos, haciendo un cierto presente. Pero, digo, es también, como dices, una pregunta compleja, pero básicamente eso, esta como forma de ver las cosas, no solo de un lado o linealmente, ¿no? Total. Mira, hay una última pregunta que pienso que también nos va a servir un poco para cerrar. María José Carvajal, te agradezco en principio la respuesta sobre estos de la investigación y de las formas de conceptualización que tú usas. Y María José Casasa también hace otra pregunta que tiene que ver con algo distinto. Dice, que hablábamos hacia el final de la conversación entre tú y yo, dice, para ti, mostrar el detrás de escenas o cosas que parecen no terminadas, ¿tiene que ver con una postura de ver el proceso de arte como una obra y construcción colectiva completa en sí misma o no? Hablando de piezas como 6 pasos para un proyecto o Hiditla, la inclusión de fragmentos de audio en tus piezas, por ejemplo, dice ella. Sí, tengo una especie de imán, creo, para buscar proyectos problemáticos, no sé, como difíciles o en diferentes formas, pero siempre son como complejas, ¿no? Y también, no sé, me atrae mucho la idea de cosas que no son pulidas, cosas que no están, sí, como ella dice, como terminadas, o cosas que son, forman parte un poco de la vida más normal, digamos. Uh, y no sé exactamente de dónde viene eso. Quizá intuitivamente diría que viene, digo, con esta cuestión que tengo medio o una atracción, un vínculo que tengo con el surrealismo o el humor. Pero creo que me atrae mucho la idea de, no sé, como retar un poco lo estético y convertirlo en un propio estético, de cómo, creo que es un poco como regresar un poco a la gente real o la vida real y creo que en el fondo esto tiene mucho que ver con la cuestión que soy inglesa, ¿no? De esta como sociedad europea que tiene como mucho, no sé, como mucho, tiene mucho que ver con la apariencia, yo diría, ¿no? Desde la tele, ¿no? De cómo es la gente, desde el pose, donde está, ¿no? La creación de una estética completa y pulida. Entonces, cuando llegué a México, encontré como un modo de, no sé, como que me gustaba mucho cómo hasta cierto punto había, no sé, como algo que me permitía describirme a mí mismo, hacer los proyectos de un modo como no tan pulidos o deshacer, es que regresamos a lo mismo de perforar esta pureza, perforar la superficie. Y creo que a lo largo de todo sí son las grandes preguntas de mi obra, es como, es precisamente eso, como perforar ciertas apariencias, ¿no? Ya se me olvidó la pregunta, perdón. Pero no sé, creo que llevo un Iba poquito. sobre eso, precisamente, yo creo, del perforar. El escenario, ¿no? De este como, no de revelar siempre, y creo que América Latina en cierto, es como muy generosa en ese sentido de permitir esta como perforación de la apariencia, ¿no? Que me atrae mucho. Bueno, pues yo creo que el tiempo se nos acabó. Te agradecemos muchísimo, Melanie, por la generosidad
de compartirnos todo esto sobre tu práctica y sobre tu trabajo, que esperamos poder ver pronto en el museo. Ojalá que también nos permita visitarlo en vivo y también, bueno, de saber más, además de la pieza que será expuesta en esta exposición, de todo lo que nos compartiste hoy. Agradecemos muchísimo también a todos los que escucharon, Alma, Marieli, Rodolfo, María José y María José, por sus preguntas. Y pues nos vemos en el próximo Quehaceres. Gracias, Melanie. Sí, de Por nada, un placer. Sale, gracias.